Hoy hay un pastor era de Rumania, Richard Rembrandt, cuando el régimen comunista estaba pues avasallando toda Europa y estaba imponiendo toda su cultura atea y disociadora en toda Europa. Hay una historia hermosa de este pastor, Richard Rembrandt, y a él los religiosos que se pusieron de acuerdo con apoyar al régimen comunista lo invitaron y le dijeron a las autoridades: miren, el pastor Richard va a venir y él va a hacer lo mismo que nosotros. Él va a decir que apoya al régimen comunista y que a partir de ahora él no va a criticar más el régimen comunista. Y cuando están todas las autoridades ahí en el salón y llega el pastor Richard Rembrandt y toma la palabra, cuando le dan el micrófono delante de todas las autoridades de Rumania, lo primero que dice: ¿cómo yo voy a apoyar a un régimen comunista que no cree en Dios? O sea, le prepararon el escenario para él retractarse. Lo que hizo fue aprovechar el escenario para decirle que sin Dios no hay nación, sin Dios no hay patria, sin Dios no hay libertad. ¿Alguien puede decir amén a eso? El caso fue que a partir de ahí su vida no fue la misma. Lo apresaron, le dieron, mire, con todo lo que aparecía le dieron. Lo pusieron en la celda más recóndita y estaba prohibido ya predicar el evangelio en Rumania. Y lo sorprendieron predicándole a unos presos. Uno de esos presos incluso aceptó a Cristo por código Morse. Él estaba en una celda solito y en la otra celda del lado estaba ese preso, y el pastor Richard Rembrandt empezó con código Morse. Amén. Que es ese lenguaje con toques, y se convirtió. Pues tamaño sorpresa. Llegó un momento en que fueron al patio y el preso que se había convertido empezó a predicarle al pastor Richard Rembrandt. Y le dice Richard, el pastor: pero usted también es cristiano. Sí, me convertí al evangelio porque alguien que estaba al lado de mi celda me predicó por código Morse. Y dice el pastor Richard: al fin te conozco después de tantos meses. Pero a donde quiero ir con esta historia es que a Richard le prohibieron que predicara en la cárcel y el tipo seguía predicando. Y en una lo agarraron y le dieron la paliza más grande de toda su vida. Ya estaba en una celda común y estaba predicando con denuedo el evangelio ahí. Y se lo llevaron y le dieron, mire, era para dejarlo por muerto. Cuando lo llevan de nuevo a la celda, dicen los presos: bueno, pastor, ya no predique más, porque cada vez que usted predica le van a dar duro. Y dice Richard: bueno, es que yo lo que soy es pastor, y si yo no predico, ¿qué yo voy a hacer en la vida? Yo tengo que predicar porque predicando me va bien con mi jefe, y además yo ayudo a los militares porque así ellos tienen una razón para darme golpe y que también le vaya bien con los jefes de ellos. De manera que yo tengo que predicar mientras tenga voz. Y si en el proceso de este mensaje la voz se me acaba, pues predicaré con código Morse. ¿Alguien habla código Morse acá? Predicaremos por señales y predicaremos de otra manera, pero predicaremos. Amén. Sucede que el pastor tiene que consumir un beberaje que me enseñaron en la casa y debo consumirlo cada 3 meses. Pero tenía 6 meses que no lo preparaba y me agarró, pero nada, libre en el nombre poderoso de Cristo. ¿Cuántos están contentos en este día? Alabo al Señor. ¿Quiénes alaban al Señor conmigo en este día?
Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. A Él sea la gloria. Vamos a ver los que la tienen buena, su garganta, ¿qué hacen? Voy a ver si me van a dejar solo. Estoy provocando a alguien en esta hora. A Él sea la gloria. Denle ese aplauso a su Señor. Dios bendiga a toda la gente que nos ve por televisión, que nos escucha por radio y por las redes sociales. Hoy vamos a concluir, iglesia, con la serie Jesús te impacta para que impactes a otros. Hemos predicado 2 mensajes de esta serie y yo quiero que usted busque esos 2 mensajes y junto con este me dedique 3 horas tranquilo en la casa con la familia, que es el propósito de esta serie de mensajes. El primero fue sobre el etíope, el eunuco que Felipe bautizó. El segundo mensaje de esta serie fue sobre la mujer samaritana. Y hoy vamos a hablar del endemoniado gadareno. ¿Quién ha escuchado hablar del endemoniado gadareno? Gadareno es un adjetivo gentilicio. ¿Qué es un adjetivo gentilicio? Es un adjetivo que dice el origen de quien ostenta ese adjetivo. Un barahonero es porque es ¿de dónde? De Barahona. Un santiaguero es porque es de Santiago. Un ocoeño junior, ¿por qué es? Porque es de Ocoa. También José de Ocoa, mire, José de Ocoa junior. Ya usted sabe, a preparar algo junto en Ocoa ahí. ¿No? Un ceibano, Nércida, es del Ceibo. Amén. De manera que el adjetivo gentilicio le revela de dónde es alguien a usted. Gadareno es el adjetivo gentilicio de un pueblo llamado Gadara. Correcto. Gadara, ¿qué era Gadara? Gadara era una de las 10 ciudades, preste mucha atención, que formaba la región que en el tiempo de Jesús y de la iglesia primitiva se llamaba Decápolis. Repita conmigo, Decápolis. Decápolis era una región helénica. Cuando hablamos del concepto helénico, estamos hablando de la cultura griega. Cuando usted oiga hablar que una región es helénica, lo que está usted escuchando es que esa región fue impactada por la cultura griega. Entonces estas 10 ciudades fueron helenizadas, y cuando el Imperio Romano toma control de todo el mundo conocido de entonces, ya esa zona se hablaba en ella griego, se practicaba las religiones griegas, se adoraban a los pseudodioses griegos. Y aunque Roma poseyó esa zona, Roma no se metía mucho con el tema religioso y los pueblos que Roma dominaba. Le daba libertad religiosa, con lo único que Roma no comía cuento era con los cuartos de los impuestos. Usted puede adorar a quien usted quiera, pero la cantinita aquí tiene que sonar cuando usted tire los cuartos. Con su dinero no comían cuento y así lo hacían. Bueno, entre esas 10 ciudades que formaban la región de Decápolis estaba Gadara. Gadara, por lo cual Gadara era una ciudad de cultura gentil, o sea, no judía. Entre las demás ciudades estaba Filadelfia, estaba Damasco. Ramis, Damasco era una de las 10 ciudades. Ustedes saben que Damasco es la capital ¿de dónde? De Siria. Damasco
es la capital de Siria, pero Damasco es la ciudad más antigua conservada como ciudad de toda la historia. ¿Usted sabía eso? Es la ciudad como ciudad más antigua de toda la historia y que aún se conserva como ciudad. ¿Quién recuerda a alguien que habló de un gentilicio que aludía a Damasco? ¿Quién dijo al Señor: Jehová, tú vas a dejar que este Damaseno sea el que herede todo lo que yo soy y todo lo que yo tengo? ¿Quién dijo eso? Abraham. Dios bendiga a la gente que sabe Biblia. Cuando Abraham estaba reclamándole a Jehová un heredero, ¿cómo se llamaba el Damaseno? Eliezer. Eliezer, tú vas a dejar que este Damaseno, ¿y qué es Damaseno? Es el adjetivo gentilicio de Damasco. O sea que en los tiempos de Abraham ya Damasco estaba dando agua a beber. ¿Alguien adora al Señor? Oye, si usted está aprendiendo algo, aplauda al Señor en esta hora, por favor. Entonces Damasco estaba entre estas 10 ciudades que integraban Decápolis. Las 10 ciudades no pertenecían a un solo país, no, ella solo, Decápolis, era una región y como región traspasaba fronteras de países que hoy existen. Damasco, por ejemplo, hoy es la capital de Siria, pero en el caso de Gadara, Gadara pertenece a zonas que está en disputa con Jordania e Israel. Filadelfia, que es la actual Amán y parte de Jordania. Está Esitópolis, que es actual Beisham de Israel, ¿no? Está también la ciudad de Pela, que está en Jordania, cerca de Irbid. Está la ciudad de Dion. Su ubicación no es tan precisa en este momento, pero se cree que está entre Siria y Jordania. Está Canasta, que es la actual Canauat en Siria. Está Rafana, su ubicación es incierta, pero se cree que está en Siria. Y está Ipos, que es la actual Susita en los altos de Golán. Ahí estuvimos la pastora y yo en Ipos. ¿Y qué ocurre desde ese lugar de Ipos? Ipos y Gadara están muy cerca. Quizás 10 kilómetros los separa uno del otro. Es que tanto desde Ipos como desde Gadara se ve Damasco. Se ve la ciudad de Damasco en Siria. Y es un lugar estratégicamente ubicado para la guerra. Porque desde ahí los que ocupan esas 2 ciudades de Decápolis, de las 10 ciudades que integran Decápolis, pueden ver con mucha facilidad los enemigos cuando vienen y pueden ir y atacarlo. Bueno, de eso es que vamos a hablar en este día. Y cómo Jesús impactó a este hombre. Pero también les voy a hablar de cómo este hombre impactó a todas sus generaciones. El libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, ábralo, porque aunque la historia del endemoniado gadareno aparece en 3 evangelios, repita conmigo, 3 evangelios, y son los 3 evangelios que se conocen como evangelios sinópticos. ¿Alguien ha escuchado esta expresión antes? Evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué son evangelios sinópticos? Porque muestran una sinopsis, un ángulo, una esfera del evangelio de Jesucristo. Sin embargo, el evangelio de Juan es conocido como el evangelio universal.
porque muestra a Cristo de una manera mucho más integral. Juan no habló, Juan no tocó el tema del endemoniado gadareno. No aparece en el Evangelio de Juan, no se habla del endemoniado gadareno. Se habla en Mateo, se habla en Marcos y se habla en Lucas. El Evangelio de Mateo presenta a Cristo como el Mesías prometido al pueblo judío. Siempre que usted lea el Evangelio de Mateo, ubique su mente en que usted está leyendo un texto dirigido a la cultura hebrea, al pueblo judío. Mateo estaba interesado en demostrarle al pueblo judío que el Mesías prometido al pueblo de Israel era Jesús de Nazaret. Denle un aplauso a Jesús de Nazaret. No así Marcos y Lucas. En el caso de Lucas, que escribió dos grandes textos, Lucas escribió el Evangelio de Lucas y ¿qué más? El libro de los Hechos. Esos dos libros fueron escritos por el doctor Lucas. ¿Y a quién se lo escribió Lucas? Se lo escribió a Teófilo. Teófilo tiene dos interpretaciones de quién se trataba. O se trataba de un noble griego, una persona de mucho nivel, a quien el doctor e historiador Lucas le escribió tanto el Evangelio como el único libro histórico que tiene el Nuevo Testamento. ¿Usted sabía que el único libro histórico del Nuevo Testamento es el libro de los Hechos de los Apóstoles? ¿Alguien lo sabía acá? La Biblia en el Antiguo Testamento tiene muchos libros históricos. Ruth, Esther, tiene primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, primero y segundo de Samuel. Algunos meterán a otros más ahí, pero en el Nuevo Testamento solo hay un libro histórico, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque es lo que Lucas relata. Lucas relata la historia de los apóstoles al inicio de la era cristiana. Pero otros creemos que la figura Teófilo, que aparece en el libro de los Hechos, cuando Lucas dice: oh magnífico Teófilo, como te había escrito en el primer tratado. ¿El primer tratado qué era? El Evangelio de Lucas. Ahora te escribo en este segundo tratado, que es el libro de los Hechos. La palabra Teófilo en griego está formado por dos términos. La primera palabra es Theos, repita conmigo, Theos, que significa Dios. Y la segunda palabra es Philo, que viene de filia, que significa amor o amante. Entonces el libro de los Hechos está dirigido a Teófilo, y Teófilo significa amado de Dios o amante de Dios. ¿Hay algún amado de Dios en este lugar? Pues para usted está escrito el libro de los Hechos. Denle un aplauso fuerte al Señor. Amén. Entonces, el libro de Marcos está escrito para el poderío romano. Marcos presenta a Cristo como el Dios que es más fuerte que el gobierno y que el poder romano en ese momento. Mateo tiene una diferencia en la manera como aborda la historia del endemoniado gadareno. De hecho, Mateo no habla de un endemoniado gadareno, habla de dos endemoniados gadarenos, ¿no? Habla de dos endemoniados. En el capítulo 28, Mateo dice que en el capítulo, lo voy a buscar textual, ayúdenme, me van a acompañar, capítulo 8, verso 28 al 34, Mateo habla en el capítulo 8 de los endemoniados. ¿Y por qué esta diferencia? ¿Hay un error aquí? ¿Se equivocaron
los autores bíblicos que decimos que son inspirados por el Espíritu Santo? ¿Cuántos creen que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo es Dios. ¿Alguien dice amén? Y Dios no se equivoca, por lo cual no hay error en la Biblia. Denle un aplauso fuerte al Señor. No hay error, no hay contradicción. Lo que debe ser es interpretado en su justa dimensión. Mateo, ¿por qué habla de 2 endemoniados gadarenos? Es probable que ciertamente hayan sido 2 endemoniados gadarenos. Es probable que ciertamente hayan sido 2. Pero uno de ellos fue el que sobresalió, fue el que se destacó y fue incluso el que fue a donde Jesús a establecer la historia de la que quiero hablarle en este día. Entonces, Marcos y Lucas se concentraron en ese que reaccionó ante el llamado de Jesucristo. Pero como les dije al principio, el Evangelio de Mateo está escrito de una manera muy radical para mostrar que Jesucristo es el Mesías prometido a los judíos. ¿Y qué dice? ¿Qué dice la Torá sobre la presencia de 2 testigos para que un hecho tenga validez ante la justicia judía? Abra su Biblia en Deuteronomio 19, verso 15. Deuteronomio 19, verso 15 dice, estoy hablando de la Torá: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Entonces Mateo, ¿qué hizo? Como él escribe a los judíos, Mateo agarró esta historia de los endemoniados gadarenos y no se concentró solo en el que de los 2 se mantuvo al lado de Cristo, sino que mantuvo la concentración en los 2, porque a los judíos a quienes él escribió el libro, el Evangelio de Mateo, le era familiar que para que algo sea confirmado con veracidad testigual, de testigo, había que mostrar 2 personas que validen lo que estaba pasando. Por eso cuando el judío recibe este mensaje y dice, eran 2, pues entonces si eran 2, eso fue verdad, porque el uno dio testimonio del otro y se cumple lo que dice la Torá en Deuteronomio 19, verso 15. ¿Alguien puede adorar al Señor en esta hora? Entonces Mateo es coherente en esto y le enseña desde la perspectiva judía la veracidad de este hecho histórico. ¿De dónde venía Jesús? ¿De dónde venía Jesús en ese momento? En ese momento en que Marcos capítulo 5, donde usted tiene su Biblia abierta, dice que ellos pues venían desde el otro lado del mar a la región de los Gadarenos. Así inicia el pasaje bíblico en el verso 1, Marcos 5, verso 1. Vinieron al otro lado del mar, o sea que estaban diametralmente del otro lado del mar. ¿De cuál mar? ¿Quién me ayuda? Del mar de Galilea. Recuerden, iglesia, más del 80% de lo que se redacta en los 4 evangelios se materializó alrededor del mar de Galilea. ¿Alguien dice amén? 65% de los milagros hechos por Cristo Jesús se realizaron alrededor del mar de Galilea. Comience a analizarlo todos y se va a dar cuenta de esto. Entonces se encontraban en una ciudad pequeña en ese momento llamada Capernaum. En Capernaum o Cafarnaum, como se le llama en hebreo,
es una ciudad que llegó a ser la casa de Jesús, donde Jesús vivía. En Capernaum estaba una casa que era la casa de Pedro, pero que Cristo se quedaba ahí, e incluso Cristo pagaba impuesto al imperio romano por su estadía como ciudadano en esa casa donde Pedro habitaba. Esa casa que hoy se ha construido algo está ahí, estaba cerca de sinagogas, se ven los restos arqueológicos de todo Capernaum. Pues llegó el momento de salir, y esto queda recogido en Marcos 2. Si se va a Marcos 2, desde el verso 1 en adelante, dice que entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. Cristo pernoctaba en Capernaum. Oh, Cristo tenía casa. Cristo tenía casa. Y hay evidencias de que Él era ciudadano que vivía en esa casa. Porque luego de el tiempo ministerial de Él, pues Él salió de Nazaret. Salió de Nazaret. Y el camino que vimos para ir de Nazaret a Galilea, que no había carreteras, no había calles, no había lugares expresos, era un cañón entre montañas. Y por ese cañón entre montañas que pudimos recorrer, Cristo utilizaba ese punto como el punto más cercano. ¿Y sabe por qué lugar pasaba de manera necesaria? Pasaba por un lugar llamado Magdala. ¿Le es familiar el lugar Magdala? Magdala es el lugar de donde era María Magdalena. Magdalena es el gentilicio de Magdala. Y en ese recorrido se encontraron y se conocieron, y se impactó Magdala también con el impacto que dio María Magdalena a todo esto. Pero eso es otro mensaje. Están en Capernaum. Terminaron la labor en Capernaum. Ahora hay que irse al otro lado del mar de Galilea. Y al otro lado del mar de Galilea, pues estaba Decápolis. Y en Decápolis, de manera específica, cercana al mar de Galilea, estaba la ciudad llamada Gadara. Pero ¿qué ocurre? Dice la palabra. Dice la palabra que desde que la barca llega a la orilla del mar de Galilea, próximo a Decápolis, especialmente a Gadara, este endemoniado de Gadara vio a Jesús y se dirigió hacia donde Jesús. Pero hay un punto curioso en todo esto. Hay un elemento curioso en todo esto. Y es quién tomó la iniciativa de liberar a este hombre. A pesar de que el hombre es el que ve a Jesús. A pesar de que el hombre, dice la Biblia, es el que camina hacia donde Jesús. Jesús es que le pregunta al hombre, ¿cómo te llamas? Wow. Esto para mí es significativo. Es significativo porque se muestra a un Jesús que es el que rompe el hielo en su relación entre ustedes, nosotros y Él. El que abre la puerta para que usted y yo entremos es Cristo Jesús. El que nos buscó primero fue Cristo Jesús. El que nos amó primero fue Cristo Jesús. El que nos llamó primero por el nombre que está en nuestro interior es Cristo Jesús. El que primero se levanta para acompañarte en la mañana es Cristo Jesús. El que te abre la puerta para que tengas victoria es Cristo Jesús. El que adereza mesas para ti en presencia de tus angustiadores es Cristo Jesús. El que pelea todas tus batallas es Cristo Jesús. El primero que dijo, déjame la venganza a mí, que yo voy a vengarte, es Cristo Jesús. Si yo fuera tú, le diera ese aplauso más fuerte al Señor. Este endemoniado gadareno tenía una serie de características de las que quiero hablarte rápidamente. Lo primero es que vivía en los sepulcros.
Ay, usted está pensando en sepulcros. Probablemente usted cree que son los sepulcros que están en estos cementerios, como el cementerio de Arlington, allá en Virginia, que cuando llegamos allá, la pastora me dice: negro, por aquí cualquiera le da deseo de morirse. Óigame, qué belleza ese cementerio, una cosa hermosa, y se ve bonito todo. Yo por poco le digo que sí también a ella, pero el Señor me contuvo y no nos queda, negra, todavía muchas cosas que hacer. Amén. No es de esos sepulcros que estamos hablando, no. Estamos hablando de los sepulcros tradicionales de ese tiempo que tuvimos el privilegio de verlo. Eran cuevas que se abrían en las montañas, agujeros en los montes, ¿no? Donde para subir ahí hay que dedicar un día completo para eso. Pues el tipo, dice la palabra, que no visitaba esos sepulcros. Dice el texto que él vivía en esos sepulcros, que él moraba en esos sepulcros. Miren lo que el Satanás hace con la gente. Satanás destruye las vidas y las hace vivir en lugares que no le corresponden vivir a los vivos. Porque los sepulcros, ¿para quiénes son? Son para los muertos. Si alguien tiene a Cristo, debe salir de su sepulcro de muertos y vivir la vida en victoria que Cristo nos ha entregado. Tenía un espíritu inmundo. La expresión espíritu inmundo en el griego original hace alusión a una vida que es radical y diametralmente contraria a la vida sagrada, a la pureza. Todo lo que usted se pueda imaginar como cosas no puras, como cosas no santas, como cosas no sacras, a este hombre, estos demonios lo ponían a hacer. Piensa en comerse muertos, en comer cadáveres. Piense en matar cosas extrañas y meterla ahí adentro y practicar todo tipo de ejercicio oscurantistas y de las tinieblas. Todo, cosas que no pasan por nuestra mente. Este tipo estaba haciendo con ese espíritu inmundo, pero tenía una fuerza descomunal. Tenía una fuerza grande. No él, sino lo que estaba dentro de él. Dice el texto sagrado que lo amarraban con cadenas al endemoniado gadareno. Y él, como hace Hulk en los muñequitos, rompía las cadenas. Y lo ataban y él se desataba. Pero Mateo pone algo particular en la característica de este endemoniado gadareno. ¿Y sabe cuál era? Que él se paraba en el camino e impedía que la gente pasara por el camino. ¿Usted sabe lo que significa esto? Que todo el que se pone en el medio para que los hijos de Dios avancemos en el camino. ¿Cuál es el camino? Jesús. Él lo dijo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Todo el que se ponga en el medio para impedir que usted avance en el camino que es Cristo, está poseído por el espíritu que poseyó al endemoniado gadareno. ¿Alguien puede decir amén en esta hora? Con esto le estoy diciendo que nunca sea piedra de tropiezo para un siervo del Señor. Nunca se ponga en el medio del camino para impedir que alguien siga creciendo. Nunca sea usted igual que el endemoniado gadareno. Mateo no lo dice Lucas, ni lo dice Marcos. Fíjense, por eso hablamos de estos tres evangelios como sinópticos, porque cada uno agrega algo que al otro se le quedó porque no era el propósito del otro, ¿no? Y lo agrega por esa razón. Mateo quería vender a Cristo también como el camino prometido a los judíos. Esta fuerza descomunal lo hacía a él sentirse en el mundo espiritual superior a los que no podían atarlo ni dominarlo. No todo lo que usted ve que está brillando es oro. No todo el que usted vea que está abriendo el mar es Moisés.
No todo el que usted vea crucificado en la cruz es Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? No todo el que exhibe poder espiritual está obrando por el mismo espíritu que el Señor nos entregó cuando nos dijo: yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Enviaré el Consolador y Él os dirá qué hacer, qué decir, y Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. De ahí la importancia de poder escudriñar y discernir los espíritus. No se deje arrastrar por todo el que por ahí esté voceando, hablando duro, tumbando gente, rompiendo silla, hablando en lengua, motivando más que por la palabra, por libros de motivación personal. Váyase a la palabra, escudriñe la Biblia para que no lo engañen. Métase al texto para que no le pinten gatos por liebre. ¿Sabe por qué? Porque cuando venga la prueba, las canciones no te van a acompañar. Cuando venga la crisis, no va a estar probablemente el pastor, la pastora o el diácono a tu lado. Cuando tengas que irte a otros lugares del mundo, no tendrás cerca a los que siempre has tenido cerca de ti. Pero cuando venga la situación que venga, si te metiste en la palabra, dice el libro de los Salmos: lámpara es a mis pies tus palabras y lumbrera a mi camino. Dice el Salmo 119, versículo 9: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y él mismo se responde: con guardar tu palabra. Oh, gloria al nombre del Señor. Es la palabra lo que en el día difícil nos mantiene de pie. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Sí. Oh, gloria al nombre de Jesús. El espíritu inmundo lo ponía a herirse a sí mismo. Esto es importante en el plano espiritual. El espíritu inmundo lo ponía a autoflagelarse, a herirse, a maltratarse. San Agustín tuvo problemas con esto. Es uno de los errores de San Agustín. San Agustín decía, por la historia que él traía, él vivió en su juventud una vida muy pecaminosa, una vida muy corrompida, una vida desbaratada en términos espirituales. San Agustín, imagínese usted. Pero cuando se encontró con Cristo, su vida cambió y nos ha dejado todo lo que tenemos de Él para la gloria de Dios. Pero él aún en el Evangelio seguía impactado por esa historia. Y como él en su cuerpo cometió tanto pecado, él desarrolló toda una teología de maltrato al cuerpo. Una teología que implicaba no cuidar el cuerpo, maltratar el cuerpo. Las flagelaciones que se dan en algunas confesiones cristianas es porque lo aprendieron de San Agustín. San Agustín promovía que esto había que descuidarlo, que esto no había que cuidarlo, que tanto bañarse, para qué arreglarse, para qué ponerse oloroso, para qué proteger esto, si esto es lo que nos hace pecar. Pero no es lo que dice la palabra. La palabra dice que el cuerpo nuestro es, ¿qué cosa? Templo del Espíritu Santo. Denle un aplauso a Dios con la mano del templo del Espíritu Santo. ¿Cómo va a aplaudir a Dios si usted se dejó enfermar las manos? ¿Cómo va a hablar con denuedo y de manera inteligible, entendible, si usted maltrata su garganta? ¿Y cómo usted va a correr rápido para llevar el evangelio rápido si sus piernas usted se las dejó maltratar y no se la cuidó? No, cuide el templo del Espíritu Santo. No olvidando lo que dijo el apóstol Pablo sobre los ejercicios. Pablo dijo que el ejercitarse, el ejercicio físico, sirve poco porque solo sirve para esta vida. Ahora el ejercitarse en la fe sirve más porque sirve para esta vida y para la vida venidera. Denle otro aplauso al Señor. No dice que no sirve el ejercicio físico, sino que hagamos una cosa sin dejar de hacer la otra, priorizando la eternidad. Tenemos que invertir en cosas, iglesia, que puedan mantenerse y conservarse más allá de la conservación de nuestra propia vida. ¿Se entendió eso? Si usted está haciendo eso,
es probable que esté invirtiendo en el reino de Dios. Jesús fue quien tuvo esa iniciativa. Miren por qué. Cuando el endemoniado llega y ve a Jesús, Jesús primero, váyase a Marcos 5, verso 8. Marcos 5, verso 8, y quiero dejarle esta enseñanza porque para mí es importante esta enseñanza que hemos traído en este día. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, en el verso 8, vemos lo que Cristo hace. En el verso 8, Cristo le dice, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Pero antes de Cristo decir eso, hubo una reacción del endemoniado gadareno. El endemoniado gadareno, en el verso 7 y el verso 6, oiga lo que hace. Yo quiero que usted tenga su Biblia abierta conmigo. Dice la palabra, cuando vio, ¿quién vio? El endemoniado gadareno. Cuando vio pues a Jesús de lejos, ¿quién fue ese? El endemoniado gadareno. Corrió, el hombre corrió y se arrodilló ante él. Es una reacción ante el impacto de ver al Todopoderoso ahí. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Me quiero detener acá. Este endemoniado gadareno está reconociendo lo que hasta ese momento no se le había reconocido del todo a Jesús. Había dicho este hombre endemoniado en ese momento, y no por cualquier tipo de demonio, yo te estoy viendo en el mundo espiritual. Yo estoy mirando lo que el hombre no ve, es lo que está diciendo el endemoniado gadareno. Yo estoy mirando lo que ni siquiera tus discípulos han podido ver. Lo que yo estoy viendo frente a mí no es a un hombre judío común y corriente. No es a un nazareo común y corriente. No es a un constructor de casa con bloques común y corriente. Lo que yo estoy viendo con todos estos espíritus malignos que tengo adentro es al Dios Altísimo. Oh, gloria al nombre del Señor. Me parece al salmista repetir en ese momento, el que habita el abrigo del Altísimo, ¿qué cosa? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Los demonios que estaban dentro de este hombre tuvieron que admitir que ahí estaba el Emanuel, el Dios con nosotros. Tuvieron que reconocer que ahí estaba el príncipe de paz, que ahí estaba el admirable, que ahí estaba el consejero, que ahí estaba el Dios fuerte, que ahí estaba el Elión. El Elión es la palabra hebrea para referirse al Altísimo. ¿Y sabe lo que significa? Que después de él, wow, no hay nada más. Si yo fuera tú, le diera un aplauso fuerte al Señor. Por favor, busque antes de este pasaje bíblico cuando alguien le había dicho eso a Cristo Jesús. No se lo habían dicho. El endemoniado gadareno, como quien estaba dentro de él, es un ente espiritual. En el espíritu pudo ver quién estaba frente de él. Y usa un hebraísmo. Repita conmigo, hebraísmo. El concepto hebraísmo hace alusión a frases idiomáticas hebraicas. Una frase idiomática no puede traducirse de manera literal. Ahora, por favor. No puede traducirse de manera literal. Por ejemplo, si usted traduce la expresión en inglés, it's raining cats and dogs, de manera literal, ¿qué diría Damaso? Está lloviendo perros y gatos. Y eso no es lo que quiere decir esa expresión idiomática. Lo que quiere decir es que está lloviendo apretado, ¿verdad?
Está lloviendo apretado. Eso mismo ocurre con expresiones hebraicas, idiomáticas, que para entender lo que se quiere decir debemos irnos al original. ¿Qué tienes conmigo, Hijo del Altísimo? ¿Sabe lo que estaba diciéndole el espíritu que estaba dentro del endemoniado gadareno? Le estaba diciendo, pero ¿y para qué tú has venido aquí a este lugar? Porque este lugar a mí me pertenece. ¿Qué tú haces aquí si todavía no es el tiempo de que tú nos atormentes? Claro que él estaba, mire, decía San Agustín de Hipona, no le creas a Satanás aunque diga la verdad, pero estaban diciendo la verdad a ellos. Yo no le creo, no, pero estaban diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque todavía no ha llegado el momento de que los demonios sean atormentados. Ese momento va a llegar, y va a llegar muy pronto, donde le sacaremos la lengua a ese diablito feo, asqueroso, y le diremos, ven ahora para que vea quién tiene la victoria. Ese momento va a llegar, donde ya no podrá ni siquiera aparecerse en el camino. Va a llegar, y les digo algo, va a llegar muy pronto, porque Cristo viene pronto por su pueblo. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Y los que no se han casado, no se preocupen, que lo que vamos a disfrutar allá es mucho más grande que un matrimonio y más alegre que un matrimonio. Amén. Porque alguno diría, padre, pero yo no me he casado, espera que me case para que Cristo venga. No, no se preocupen por eso. Lo que estos espíritus le dijeron a Jesús, tú has venido en el peor momento, en el momento no indicado ni esperado. Tú has venido a una región que me pertenece. Cristo le dijo, ¿y quién te dijo a ti, diablito, que yo tengo que pedirte permiso para ir donde yo quiera, cuando yo quiera, con quien yo quiera y hacer lo que yo quiera? Yo he venido aquí a Gadara y ahora de aquí, de Gadara, tú tienes que irte. Te vas en mi nombre. Fíjense que a partir de esa pregunta, ¿qué tienes con nosotros o qué tienes conmigo? Es que ellos empiezan a pedir cacao. ¿Qué dice la palabra? Que los demonios que estaban a lo interno del endemoniado gadareno le dijeron, pero espérate, no nos saques así, no nos atormente así. Ah, mira, hay 2000 cerdos. Hay 2000 cerdos. El concepto o la idea de que había cerdos en esa zona es porque no era una zona de tradición judía. Porque en las zonas o territorios de tradición judía no se cría cerdo. Porque el libro de Levíticos dice que el cerdo era un animal impuro. Amén. Era un animal impuro. De hecho, creo que es el peor castigo que Jehová le puso a los judíos. Que no puedan comer cerdo. No creo que haya otro castigo más grande que ese. Para ellos, ¿no? Para ellos. Lo hemos discutido con algunos rabinos eso. Para ellos. Sí, porque ayer me comí un chicharrón, negra, mire. Mi alma adora a Cristo. Yo nada más oro por misericordia, Padre, misericordia por todos los hermanos judíos a los que tú le prohibiste eso. Mi alma alaba a Cristo. Nos quedó un poco allá, después del culto. Dale un aplauso al Señor. Sonría que Cristo le ama. Sonría que Cristo es bueno. Entonces los demonios comenzaron a pedir cacao. Y dijeron, no, mira, ahí van 2000 cerdos. Una millonada esa. Una millonada. 2000 cerdos. Mateo dice muchos cerdos. Pero los demás evangelistas dicen 2000 cerdos. Y el Señor envió los demonios a esos 2000 cerdos. Porque cuando Cristo le preguntó su nombre, y quiero volver a esta parte, porque esta parte le impacta a usted. Cristo quiere saber cuál es el nombre de lo que tú tienes dentro. ¿Cuál es el nombre de lo que los hombres no ven? ¿Cuál es el nombre de lo que en secreto realmente tú eres? ¿Cuál es tu nombre? What's your name? Come to Tapel. ¿Cuál es tu nombre? Cristo quiere saber cuál es tu nombre, iglesia. Cristo quiere saber si el nombre de eso que los hombres no estamos viendo en ti es el nombre de un pastor,
es el nombre de pastora, es el nombre de evangelista, de misionero, es el nombre de maestro, es el nombre de un servidor. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre que le vas a dar a Cristo? El nombre que dieron ellos fue terrible. Lo vamos a mencionar, pero fue terrible. Pero cuando Cristo te pregunte, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Yo quiero que reflexiones en esa pregunta. Y que la respuesta pueda ser, Señor, yo soy tu siervo. Yo me llamo tu sierva. Yo me llamo tu ungido. Yo me llamo tu ungida. Yo me llamo intercesor. Yo me llamo intercesora. Yo me llamo servidor. Yo me llamo como tú quieras que yo me llame. ¿Cómo es que tú quieres que yo me llame? Dime, ponme tú el nombre que tú quieras. Pero que el Señor sepa que cuenta contigo. Oh, gloria al nombre del Señor. Y le respondió el demonio, mira, yo me llamo Legión. Una legión son más de 1000 soldados del ejército romano. Y realmente eran más de 1000, eran 2000 que se metieron en los cerdos. Pero luego de esto vino una reacción. Los cerdos se fueron al despeñadero y se lanzaron al mar. ¿A cuál mar? Al mar de Galilea, iglesia. Al mar de Galilea. ¿Y por qué se fueron los demonios al mar de Galilea? Para los judíos, los demonios salen del mar. Salen del agua. ¿Ustedes recuerdan cuando Cristo se le apareció a los judíos en el mar? ¿En cuál mar? En el mar de Galilea. Cuando Cristo iba caminando en el mar, sobre el mar, ¿cuál fue la reacción de los muchachos? Un fantasma, pero la palabra que se traduce como fantasma es un espíritu demoníaco. Por eso tenían miedo. Porque para la cultura hebrea, los demonios salen es del agua. Y los discípulos pensaban que del agua había salido un demonio que iba hacia ellos. ¿Y qué le dijo Rami Jesús? No teman, muchachos. Soy yo. Denle un aplauso fuerte al Señor. Yo soy el dueño del agua. Yo soy el dueño de la pesca, el dueño de la barca. Yo soy el dueño de todo. No tengan miedo. Pero también hubo una reacción social a este fenómeno histórico ocurrido ahí en Gadara. ¿Cuál fue la reacción social? Los empresarios de los cerdos, probablemente esos empresarios tenían una industria en toda Decápolis de producción de chuleta, de producción de jamón, de producción de chicharrón, y vieron que Jesús fue a quebrarle su negocio. Cuando se enteraron de, oh, gloria a Dios, el Señor quiebre todos los negocios que no son correspondientes a la voluntad del Padre. Aquí lo hemos hecho mucho, Aquí nos han abierto Dream Store cerca y hemos orado, Padre, seca ese lugar, y a la semana cerrado. Hubo uno que hasta se quemó. Padre, no era que lo quemara, era que lo cerrara. Hasta se quemó. Sí, que Jehová quiebre todos esos negocios malignos. Y quebró esa empresa de los cerdos y se fueron a la mar. Pero los dueños, los empresarios de los cerdos, fueron a dar el chisme a la ciudad. Y dice la palabra que fueron por las ciudades, por los montes, por los campos, a decir, por ahí anda uno que anda quebrándonos todos los negocios. Porque el chismoso siempre pone de más. Siempre pone de más. Y tú vendes caballos, prepárate que él viene para acá ahora. No le gustan los caballos. Va a dar una maldición que todos tus caballos te van a morir. ¿Sí? Porque ya me acabó con mi cerdo. Y la ciudad le creyó. Y fue toda la ciudad donde Jesús. Y algo que narra el Evangelio que me llenó de tanta alegría es que cuando la ciudad fue donde Jesús, ¿sabe lo que encontraron? Encontraron al endemoniado gadareno sentado con Jesús. El tipo estaba limpio, peinado, oloroso y no tenía espíritu inmundo dentro, sino el Espíritu Santo de Dios. Oh, gloria al nombre del Señor. Si Dios ya te limpió,
y te puso su Espíritu Santo, no es para que tú estés causando problemas por ahí. No es para que tú seas un dolor de cabeza, es para que estés ahí, a los pies de Jesús. ¿Cuántos quieren estar a los pies del Maestro? No hay lugar más alto que los pies del Señor. No hay lugar más sublime que a sus pies. Y ese tipo ya estaba cuerdo. El que en la boca la tenía llena de hueso de muerto. No, ya no. Tráigame un mulo de pollo ahora. Tráigame carne y no de cerdo. Tráigame comida. A los pies de Jesús. Y cuando llegó a la sociedad donde este hombre, donde Jesús, le dijo: mira, nosotros no te queremos aquí en Gadara. No te queremos en Decápolis. Vete de aquí. Vete. El mundo nos va a rechazar no por quienes somos nosotros, sino por a quienes portamos nosotros. El mundo nos va a despreciar no por la palabra nuestra, sino por la palabra que el Espíritu Santo ponga en nuestra boca. Pero nosotros vamos a salir victoriosos, no por nuestras fuerzas, sino por la fuerza que nos da el Altísimo y el Todopoderoso. Dale ese aplauso más fuerte al Señor. Y Jesús le dijo: no hay problema. No hay problema, ya yo cumplí aquí, ya yo dejé el lío armado aquí. Cristo se mete en lo que la gente cree que a Cristo no le importa. El evangelio hay que colocarlo en lugares que a la gente le entienden ellos que no es espacio para el evangelio. Tenemos que meterlo ahí. Tenemos que llevar el evangelio, llevarlo con reggaetón, con dembow, con mambo violento, llevarlo con bachata, con salsa, con lo que sea, pero el evangelio hay que llevarlo. La gente tiene que escuchar de Cristo. Tiene que saber que hay un Cristo que sana, que libera, que salva y que viene pronto por un pueblo que lo espera con ansias. Amén. Cuando el tipo ve que la sociedad está sacando a Cristo, ¿sabe lo que dice el tipo? Maestro, déjame ir contigo. Ya yo no quepo aquí. Que yo no sé hacer otra cosa. Yo tenía muchos años en esos sepulcros. Esa era mi vida. Yo no sé qué hacer. Yo quiero irme contigo. Dame un espacio contigo. Wow. Mientras toda una sociedad rechazó a Jesús, un ex endemoniado, ahora disfrutando la libertad de Cristo, le dice: yo quiero estar contigo. No te vayas. No rechaces nunca a Jesús, iglesia. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie. No rechaces nunca a Jesús. Probablemente tú no vas a decir nunca, como dijo la sociedad de Gadara: vete de aquí. No, no lo vas a decir. Pero es probable que lo vayas a hacer. Es probable que lo vayas a hacer. Hay acciones que cuando usted la traduce a palabras, la traducción correcta es: Jesús, vete de aquí. ¿Están entendiendo? Hay comportamiento que cuando usted le pone simbología lingüística y sonido, lo que está diciendo esa acción: Jesús, lárgate de aquí. Asume el compromiso de quedarte a los pies del Maestro. Jesús le dijo a este endemoniado: no, muchacho, no, yo no vine para llevarte, no. Ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. El pastor y yo pudimos ver las grandes cosas que Dios hizo con este hombre. Este hombre llevó el evangelio probablemente primero que el apóstol Pablo a Damasco, que estaba a unos kilómetros de Damasco y eran parte de la misma región de Decápolis. La pastora y yo vimos el lugar donde este hombre fue a habitar cuando Jesús le dijo: vete a los tuyos.
Y usted sabe lo que hay en ese lugar. En ese lugar hay evidencias arqueológicas de que más de 7 iglesias fueron fundadas en ese tiempo, en esa comunidad. Y aunque en ninguna de ellas aparece el nombre de este ex endemoniado gadareno, no hay que ser un gran exegeta ni un gran hermeneuta para entender que la vida de Gadara, de Hipos y de todas las demás ciudades de Decápolis fue impactada por la vida de ese ex endemoniado gadareno. Porque no se registra nadie más que en ese tiempo haya sido impactado por Jesús y que pudiera haber levantado esas más de 7 iglesias que están escritos en el piso, mensajes del Cristo Salvador, en griego koiné, ahí coincidiendo estas más de 7 iglesias con el tiempo en que Jesús le dijo a este hombre: ve y di a los tuyos lo que Dios ha hecho contigo. Jesús impactó al endemoniado gadareno y él fue e impactó a toda su sociedad. Él te ha dado el mandato también a ti de impactar a los tuyos. Él te ha hecho fértil para que paras hijos espirituales. Para que paras hijos espirituales. Te ha hecho fértil para que le hagas. Él te ha dado el mandato. Empezó a ser distinto. Que tiene un núcleo de crecimiento, una célula todas las semanas ahí. Cuando esta facultad fue distinta, cuando vino tal estudiante y empezó a predicar el evangelio. Avinu Malkeinu, Avinu Sheba Shammai, gracias por esta palabra. Lo que me diste he dado, Señor, a tu iglesia. Gracias por darme la fuerza para predicarla en este día. Gracias por permitirme concluir esta serie. Jesús te impacta para que impactes a otros. Ayúdanos a impactar a otros. Y que a través de nosotros, generaciones y generaciones te conozcan, te sirvan y te honren. Mira tu iglesia ahora, Padre, equípala con poder y autoridad para predicar tu evangelio con denuedo, con sabiduría y conocimiento. Y que las señales de los milagros, prodigios y señales sigan la predicación del evangelio a través de sus labios. En el poderoso nombre de Jesús. Dale un aplauso grande a tu Señor. Dios te bendiga. Dios te guarde. Hoy no los saludo porque tengo la gripe que ustedes escuchan, pero denme un abrazo ahí donde están. Abrácenme, por favor. Háganme sentir ese abrazo. Le amamos mucho.